Hay una tendencia acá en los Estados Unidos a ver cada problema como si fuera un problema científico. No importa la clase del problema, puede ser financiero, puede ser físico, puede ser interpersonal. Ah, Nuestra sociedad tiende a ver las cosas pragmáticas y en una forma sistémica. Aún en las iglesias, lo hacemos igual en las iglesias. Y no todo está mal en hacerlo. Ah, Hay muchos problemas que necesitan soluciones pragmáticas. Pero muchas veces ah, fallamos en esto porque no tomamos en cuenta de que el universo es más complejo que lo físico o lo científico realmente. Ah, es muy complejo este universo que Dios ha creado. Y a la vez hay más que lo físico en cuanto a este universo. Hay dimensiones espirituales también, no solo físicos. Ah, Eso implica, esa dimensión espiritual tiene habitantes y Dios no es el único que vive allá. Hay otros seres espirituales y hay que recordar esto. Primero de Pedro 5:8 dice, su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Es un enemigo a cada uno de nosotros, quien busca comernos para su lunch. Efesios 6:12 dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hay una realidad espiritual que existe, es real. No es nada de mi imaginación, mucho menos de ninguna otra persona. Dios mismo en la Biblia nos dice que es real. Y estos solo son dos ejemplos de lo que la Biblia tiene que ver, tiene que decir en cuanto a Satanás. Hay mucho en la Biblia. Cristo habló mucho de él. Y él está en contra de Dios. Y por estar en contra de Dios, está en contra de nosotros, quienes son parte del pueblo de Dios. En las iglesias conservadoras, muchas veces tendemos a vivir como si esas realidades no fueran ciertos. Y a veces usamos la palabra supersticiosa en cuanto a una persona que está viendo cosas de esta manera. Y descartamos el enemigo real, espiritual, el diablo y sus demonios. En otras iglesias hay un énfasis que sobrepasa la necesidad. Y algunos de ellos, ven demonios por todos lados. Y echan toda la culpa de sus problemas sobre ellos. Es que el maligno, el diablo, es un demonio. Hizo tal y otra cosa. Y muchas veces unos de ellos tratan o dicen que están atando demonios y otra clase de acciones. Y mi intención ahorita no es ver esos extremos. Quiero ver lo del centro. Quiero ver lo más básico y lo más importante en esta guerra espiritual. Porque sí existe. Y hay que pelear en esta guerra. Hay que tomar nuestra parte en una forma correcta. Y eso es la experiencia normal de cada cristiana. Estamos en esta batalla. Muchos ni están conscientes y otros toman demasiado. Hay que evitar esto si podemos. No debemos vivir como materialistas, donde solo el mundo material es lo real. Tampoco hay que pensar que cada problema que cae tras otra es pura coincidencia. Un amigo
acaba de levantar su sostén para salir a África, para el campo misionero. Mismo día, en el mismo día, negaron su visa. ¿Coincidencia? No creo. Es parte de la batalla espiritual. Y él, pues, hay que buscar otra forma. Pero Satanás no quiere que sea fácil para los creyentes. Tampoco debemos culpar echar toda la culpa de nuestros problemas al diablo. Tampoco. Mi carne provoca muchos problemas para mí mismo. Para ti también, honestamente. Y eso ni toma en cuenta el sistema de este mundo. No hay que culpar al diablo. El punto es cuando quitamos nuestros ojos de Jesús, perdimos nuestra perspectiva. Y hacemos las cosas tal vez incorrectas, las prioridades. Entonces, hay que ponerlo, el énfasis donde pertenece. Entonces, vamos a ver cómo tomar nuestra parte en esta batalla espiritual para honrar a Dios y ayudarnos a crecer. Otra vez, la Biblia tiene mucho que decir en cuanto a esta batalla. Y no voy a ni pensar en tocar todo, solo unas cosas muy básicas. Pero puedes, por ejemplo, estudiar todo Efesios 6 y verlo de la armadura de Dios. Es muy buen estudio. Los pasajes que vamos a ver hoy merecen un estudio profundo de su contexto y todo eso. Y lo he hecho en otros momentos, pero en este momento vamos a escoger algunos versículos para sacar algunos principios sin dañar el contexto. Entonces, vamos a ver hoy cuál debe de ser la postura de un creyente en la batalla espiritual. Y hay que considerar el papel de la oración en esta batalla. Entonces, primero hablamos de nuestra postura. Abren sus Biblias si tienen en Santiago, capítulo 4, y vamos a ver algunos versículos ahí. En versículo 6 dice, Dios da gracia a los humildes. Interesante. Luego en versículo 8 y 9, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y los de doble ánimo. Purifiquen sus corazones. Hay que confesar nuestros pecados. Ninguna persona orgullosa hace esto. Hay que humillarnos. Luego en versículo 10 otra vez dice, humíllense en la presencia de Dios. Primero de Pedro 5:5 dice, y todos revístense de humildad en su trato mutuo. Dios resiste a los soberbios porque da gracia a los humildes. En esta batalla espiritual no hay ningún lugar para un guerrero orgulloso. No hay lugar para los que conquistan y suman victorias y premios. Y tienen allá su trofeo. No existe. La actitud siempre ha de ser uno de humildad delante de Dios. Satanás es un enemigo formidable, muy fuerte él. Y el orgullo te pone en contra de Dios. Eso no es un buen lugar para estar en batalla con Satanás. Entonces hay que ser humilde. La segunda postura de un creyente es sumisión a Dios. Eso va se encoja bien con la humildad. Otra vez en Santiago 4, versículo 7, dice, por tanto, sométense a Dios. Hay que someternos a Dios. Primero de Pedro 5:6 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. La poderosa mano de Dios tiene que ver con su poder, con su autoridad.
a su autoridad nos toca someternos. Hay que someternos a Dios. Esos dos temas de humildad y sumisión lo hemos practicado antes en estas prácticas en cuanto a la oración. Pero, ¿por qué? Porque ellos caracterizan una relación correcta con Dios. Eso es el corazón de lo que es estar en buena relación, en buena comunión con Dios. Y eso, por supuesto, nos lleva a la oración en esta batalla espiritual. En 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Echando nuestra ansiedad sobre Él, eso es oración. Es oración humilde, sumisa. Es una oración que deja nuestra ansiedad con Dios. Estamos encomiendo el problema, encargando el problema a Él que tiene el poder para cuidarlo. Y por eso no tengo que preocuparme a mí, tú tampoco. Vamos a 1 de Pedro 5, ver dos versículos más. 1 de Pedro 5, 8. Y guarden su dedo ya en Santiago, son pocas páginas. Dice versículo 8, 1 de Pedro, no segunda. Versículo 8 dice, sean de espíritu sobrio y estén alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar, pero resístenle firmes en la fe. Una persona humilde, una persona sumiso a Dios, es también sobrio, está firme, está alerta a lo que está pasando en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque hay peligro allá y tenemos la mente preparada para estar en defensa, en una postura de guerrero para tomar parte en esta batalla. 4:7 de Santiago ya leemos, sométense a Dios, resisten al diablo y él huirá. Hay que resistir también al diablo en nuestras oraciones, dejando las preocupaciones con él, con Dios. También hay que resistir al diablo. ¿Cómo que resistir? ¿Cómo podemos resistirlo? Básicamente es decirle no. Viene Satanás con las tentaciones, con lo que es bonito del pecado. Hay que decir no. Cuando nos ataca, hay que resistir. No me toca a mí derrotarlo. Cristo ya lo hizo. Solo hay que resistir. Después de resistirlo, podemos decir no a la tentación, decir no a Satanás y buscar otra vez la comunión con Dios. Seguir orando, seguir pidiendo su protección, pidiendo su fuerza, o tal vez solo alabándolo por lo bonito que Él es. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, el rey de Judá tiene un problema con los diferentes naciones alrededor de él y va a orar. Y Dios dice, no te preocupes, la batalla es mía, yo lo cuido. Y cuando fueron a enfrentar a este enemigo, mandaron primero el coro. Mandaron el coro alabando a Dios. Y así ganaron ellos la victoria. Vamos a Efesios 6, ver un par de versículos allí. Otra vez, el contexto de Efesios 6, esta sección, es sobre la batalla espiritual. Y no vamos a ver toda la armadura de Dios. Solo allá en versículo 18 dice Pablo,
con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velan con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En el contexto de la guerra espiritual, nos dice Pablo que oremos. Eso incluye una oración preventativa. Reconocemos, hay una guerra espiritual. No siempre estoy consciente, no siempre lo siento en mi ser, en mi alma, pero sé que es real. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir orando. Voy a orar. Y dice, por todos los santos. Hay cristianos que ni conozco, pero necesitan oración. Hay gente siendo perseguidos. Hay que orar por ellos. Para que Dios les quite la persecución. Sí, lo voy a pedir así. Pero aún más, voy a pedir que resistan al diablo, que se refugien en Dios. Y que Él se manifieste en su situación. Interesantemente, en versículo 19, Pablo dice, y oren por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Esta oración que versículo 18 dice que es en el Espíritu Santo, Pablo dice, oren así también por mí. ¿Por qué? ¿Para que me vaya bien? No. Para que pueda seguir evangelizando según Dios quiere. Pablo quiere que en esta guerra espiritual, en la oración, que oremos también con las prioridades del reino de Dios. La guerra espiritual tiene que ver con su reino, no con el mío, mucho menos de ningún ser humano. Tiene que ver puro con Jesús y su victoria. Hay que recordar esto. No tenemos que atar a Satanás para que me vaya bien. No. Hay un video que ha pasado por internet y es muy bonito. Hay un cachorro del oso huyendo de una puma. Y interesantemente, el osesno va corriendo hasta que no puede correr más. Y al fin ya está cansado y se pone, no hay refugio, se pone y se para y empieza a gruñir contra la puma. Y la puma se huye. Y después la cámara cambia de perspectiva y ves detrás del cachorro, ahí está su mamá, grande, enorme, haciendo también sus señales contra la puma. Y la puma huyó no del bebé, huyó de la mamá. Realmente eso es como nosotros en la guerra espiritual. Cuando Satanás huye de nosotros, no es de nosotros, es de Cristo en nosotros. Cristo en mí, Cristo en ti. Es el poder de la cruz, es el poder de la resurrección que hace Satanás huir. Y créeme, cuando estamos orando en el Espíritu, sumiso a Él, Efesios 5, tenemos ese poder. No de nosotros, pero de Cristo en nosotros. Y eso es exactamente donde empezamos hace varias semanas. Apocalipsis 3:20. Cristo tocando. Invítame a que entre. ¿Para qué? Para que haya comunión, haya también protección. Eso es el corazón, es el grano de la oración, comunión con Cristo, comunión con Dios. En Proverbios 18:10 dice así: el nombre de Jehová es torre fuerte, a ella corre el justo y está a salvo. El nombre de Yahvé, el nombre personal de Dios, es un torre fuerte, y ahí el justo puede tomar refugio. Me pregunto, ¿cuál es el nombre de Dios que nosotros usamos hoy día más que nada? Realmente es Jesús. Jesús es Dios. Y yo creo que
si fuera escrito por uno de los autores del Nuevo Testamento, en lugar de Salomón, habría dicho, el nombre de Jesús es un torre fuerte. Hay que correr a Jesús. Hay que humillarnos delante de Jesús. Hay que someternos a Jesús. Hay que orar y echar nuestras ansiedades a Jesús. Y ahí vas a estar a salvo en esta guerra espiritual. Y ahí vas a tener la victoria de Cristo en la cruz, en tu vida. La victoria de Cristo en la resurrección, en tu vida. Que busquen orar así, hermanos. Les animo en el nombre de Cristo.